Muy buenas tardes con todos los participantes, ponentes que se encuentran en la sala, asimismo a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Mi nombre es Darwin Malpartida Márquez, coordinador de la Red Peruana de Universidades por la Universidad Nacional La Red de la Selva de la ciudad de Tingo María. Reciban también un afectuoso saludo de nuestras autoridades, el rector Milton Muñoz Berrocal, vicerrector de investigación Julián García y el vicerrector académico doctor Lucio Manrique de Lara. Asimismo, un saludo afectuoso del jefe de la Secretaría Técnica de la Red Peruana de Universidades, Martín Carrillo Calle, y a todo el equipo que lo acompaña en la organización de esta semana de formación universitaria que se lleva a cabo del 17 al 21 de julio. En ese contexto, seré el moderador de la mesa número 3, denominada El reto de los estudios generales en la carrera de Ciencia e Ingeniería. Hoy nos acompañarán como ponentes José Díaz de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Miguel Benítez de la Universidad Nacional de Trujillo, Breiner Díaz de la Universidad Católica de Trujillo y el doctor Wilber Valdés de la Universidad Nacional San Agustín. Comunicar a los ponentes que tienen 15 minutos para su presentación. Luego de culminar las presentaciones tendremos unos 5 minutos para el rol de pregunta de los participantes, de tal manera que cada ponente tendrá la posibilidad de responder la pregunta en aproximadamente 1 minuto. En ese sentido, voy a dar pase al doctor José Díaz Heredia. Él es presidente de la Comisión Permanente de Gestión Curricular y docente principal en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Es licenciado en Educación, con especialidad Histórico-Social Filosofía, magíster en Administración de la Educación y doctor en Ciencias de la Educación. Doctor José Díaz, adelante con su conferencia. Darwin, disculpa que te interrumpa. El doctor Díaz está teniendo unos problemas de conexión y se va a conectar en unos minutos. Cambiaríamos al segundo ponente hasta que regrese. Se conecte. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Muy bien. Vamos a dar pase al doctor Miguel Benítez Gutiérrez. Él es decano de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Trujillo, ingeniero industrial e ingeniero electricista de profesión, maestría en Ingeniería Industrial, mención en Gerencia de Operaciones, doctor en Ciencias e Ingeniería. Actualmente desempeña el rol de docente principal de la Escuela de Ingeniería Industrial. Doctor, bienvenido. Adelante con su conferencia. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. La Universidad Nacional de Trujillo me encargó la presentación del reto, de esta ponencia, el reto de estudios generales en la carrera de ingeniería. Bien, voy a empezar esta reunión haciendo un poco de historia, cómo es este tema de los estudios generales, cuando empezó, ¿no? Los estudios generales se iniciaron en la década del 70, llamado, en ese entonces ciclo básico, ¿no? Que fue implementado por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Mediante un decreto legislativo, que fue hecho en febrero de 1969. Este se implementó debido a las bajas puntuaciones que se obtenían en los ingresos de los estudiantes en años anteriores, ¿no? Este ciclo básico, también llamado estudios generales, reemplaza las famosas de las facultades. Había pre-medicina, pre-ingeniería, prematemáticas, ¿no? Y fueron reemplazadas mediante el ciclo básico que implementó el gobierno militar. Pero fueron las presiones estudiantiles. Yo recuerdo mucho que estuve en esas luchas estudiantiles, porque soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que presionaron al gobierno para eliminar este tema del ciclo básico, por cuanto el ciclo básico teníamos 2 años de estudios y posteriormente pasamos a la facultad que elegíamos de acuerdo al puntaje que teníamos y empezamos de nuevo. Es decir, empezamos con el ciclo, con la carrera universitaria ya elegida. Es por eso que se inició una lucha y se derogó prácticamente esta ley. Luego el gobierno de Fernando Belaúnde Terry en 1983 se promulgó una ley universitaria 23733, ¿no? Y en esta ley no se menciona nada acerca del ciclo básico. Fue en el gobierno de Fujimori, ¿no? En el año 1996 que se da un decreto ley, ¿no? Que fomenta la inversión privada, dando lugar a la creación de innumerables universidades privadas, ¿no? En el 2014 ya se publica la ley 3220, ¿no? Ya que se fija la creación de los estudios generales,
como una obligatoriedad. En el artículo 40 y 41 de la ley se establece, pues, que se debe crear los estudios generales teniendo como créditos 35, los mínimos créditos que puede tener deben ser 35. Sin embargo, esta ley no especifica la forma como debe implementarse para lograr la integridad de los estudiantes, o sea, la formación integral de los estudiantes. Es lo que pretende la ley, lograr la formación de los estudiantes, la formación integral, pero no especifica cómo, que es un gran vacío, ¿no? En el caso de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? En el caso de la Universidad Nacional de Trujillo, la formación integral de estudiantes de pregrado se da según un modelo educativo que fue aprobado en mayo de del 2021, mediante una resolución del Consejo Universitario número 0141, que contempla las siguientes políticas, la gente, cómo visiona este estudio de pregrado, ¿no? Que nos sirvió de base o que está sirviendo de base para la creación, para la formulación de los estudios generales. Habla de una formación sociopersonal y profesional humanista para desarrollar los estudiantes competencias en lo personal, social y académico para que sean excelentes personas y ciudadanos. También se postula la formación, investigación e innovación para el desarrollo. Y algo aspecto que es importante y que quiero mencionar y que vamos a destacarlo en el transcurso de la presentación es la formación y responsabilidad social de compromiso ecológico, desarrollando un auténtico compromiso, ¿no?, con los más necesitados en sus problemas sociales, así como un compromiso ecológico. ¿Para qué? Para lograr la igualdad y la justicia, ¿no?, que pretende nuestro país. ¿Qué sacamos de los estudios generales? Miren, perdón, quiero eliminar esto que... Ya. ¿Qué resultados encontramos nosotros o qué resultados encuentro en un análisis que hemos hecho de los estudios generales en la Universidad Nacional de Trujillo y generalmente en todos los estudios generales que se están formulando o se están realizando, implementando en diferentes universidades nacionales y particulares, ¿no? Que nos debe llevar a la reflexión, ¿no?, que es muy importante. Porque si no, no vamos a poder lograr esta formación integral que la ley 3220 está pidiendo para los estudiantes, ¿no? Que he encontrado un divorcio entre la currícula de estudios generales en las áreas de ciencia e ingeniería, ¿no?, entre los estudios de pregrado o los estudios generales y lo que le dan a los estudiantes egresados de secundaria del país, ¿no? Estos cursos que se dan en los estudios generales de todas las universidades no tienen un análisis previo de lo que es, de lo que se ha dado en estudios secundarios, ¿no? Y no se puede verificar en qué áreas o en qué temas nosotros podemos reforzar la parte académica y la parte formativa de los estudiantes, ¿no? O sea, las universidades nacionales de Portugal simplemente ponemos los estudios generales, ponemos los cursos de los estudios generales, sin hacer un análisis previo de cómo están saliendo los estudiantes de secundaria. Esto no está logrando, me parece, los objetivos que se requiere en que los estudiantes puedan, pues, conocer verdaderamente lo que está pasando en su país. El país es tan grande, tiene tantas riquezas, que muchos de los estudiantes de secundaria no logran conocerlo. Y los estudios generales, o los cursos de los estudios generales, no logran complementar esta falta que hace. Los muchachos que salen de la educación secundaria son muchachos, pues, que recién están formándose, recién están entrando a la vida académica, a la vida del trabajo, mucha gente que no puede seguir los estudios, pero que no tiene una sólida formación. Entonces, debemos, de todas maneras, lograr que se compense la falta
que tienen los estudiantes de secundaria para que cuando estén en la universidad complementemos lo que ellos requieren, ¿no? Por eso digo que el egresado de secundaria no tiene definido también la elección de una profesión y está en proceso de maduración como persona para integrarse a la sociedad, y es influenciado lamentablemente en este momento por los medios de comunicación que no respetan la integridad de la persona ni la nación, mostrando únicamente la violencia callejera. Eso es una realidad que se da. Es más, estos cursos de estudios generales no están integrados, ¿no? No están integrados a los estudios posteriores que tiene que tener el estudiante de estudios generales. No hay una línea de trazabilidad entre lo que son los estudios secundarios, los estudios generales y los estudios que se requieren para la profesionalización y la especialidad que la ley manda, ¿no? Estos cursos tampoco, ¿no?, contemplan un análisis histórico del país. Se está perdiendo en los jóvenes, ¿no?, la identidad cultural y social como nación. Estamos formando prácticamente jóvenes sin un criterio de los problemas que pasan en el país, ¿no? Lo que hemos estudiado en los ciclos básicos de la generación de los 70, tuvimos la oportunidad de tener una formación social, política hasta cierto punto, que nos permite ahora como profesionales visionar la problemática o entender los problemas que está pasando en nuestra sociedad. Por ejemplo, también he observado que ningún curso contempla nuestra geografía y riqueza de nuestro país. Eso es grave. Nosotros hacemos encuestas a veces en la aula de clase a los estudiantes, por decir, de la geografía de nuestro país, la geografía de un departamento, la geografía de su propia comunidad, y lamentable no lo conoce. No lo conocen. No sé qué es lo que está pasando en secundaria, por eso es necesario visualizar lo que está pasando en secundaria, porque hoy en día los jóvenes no conocen su país, no conocen su región, no conocen su localidad, no conocen las riquezas que tienen, ni cómo pueden convertirlas, hacerlas más productivas. Y esto es serio, ¿no? Entonces, podemos decir nosotros que los estudios generales en la Universidad Nacional de Trujillo, a pesar que tenemos un modelo adecuado, un modelo que, como dije, los estudios generales deben contemplar las necesidades básicas que tiene nuestra región, conocerla, no está todavía alineado. Quiero, en este orden de cosas, plantear o señalar la cantidad de estudiantes que postulan en nuestra universidad. Ahí tenemos unos cuadros estadísticos que hemos preparado los ingresantes en los ciclos, en los años 20, 21, en las diferentes etapas de los concursos de admisión que se dan. En la Facultad de Ingeniería, yendo al tema más específico, se han presentado 1.168 en el 2021, en el 2020, primer ciclo, en el 2021, 443, en el 2021, 2022-1, 972, y en el 2023-1, 1.471, y para la proyección del 2024 vamos a tener 1.427 estudiantes. Estudiantes que postulan básicamente estudiantes, yo diría el 80% al 90% de estudiantes de las clases populares, ¿no?, de las regiones de la sierra, selva. Ya la universidad no es como años anteriores, donde era una universidad elitizada. Ahora son universidades donde se da opción a que la gente, o a que estudiantes de bajos recursos puedan ingresar. Esa es ahora la situación de la Universidad Nacional. Aquí podemos meter una gráfica de cómo es el comportamiento del ingreso de los estudiantes en las diferentes carreras
Facultad de Ingeniería. Nosotros tenemos 9 escuelas, ¿no? Escuela de Ingeniería Industrial, Civil, Arquitectura, Urbanismo, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Minas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Materiales e Ingeniería Metalúrgica. Aquí vemos el comportamiento de los postulantes, ¿no? ¿Quiénes ingresaron? ¿Cuántos ingresaron? ¿No? A la sede. Nosotros tenemos escuelas que están en la sede, escuelas que están en las filiales Jequetepeque y en la escuela que está en Huamachuco, ¿no? Y tenemos los ingresantes en el 2022, 2020, 2021, 2022, bien representativos, ¿no? Que nos permiten una idea de cómo están los postulantes que ingresan a la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ciencias Matemáticas, Ciencias Físicas y Matemáticas, también tiene en la sede central y tenemos en la filial de Valle Jequetepeque durante los años 20, 21 y 22. En la filial de Valle Jequetepeque se dicta el curso de está la escuela de informática, y en la sede están las escuelas de estadística, física, matemática, informática, y que son las que forman esta facultad. Bien, siguiendo con este modelo que la universidad está planteando, señala un perfil general de ingresante, ¿no? Que debe tener las competencias instrumentales, competencias interpersonales y competencias sistémicas. Los que se matricularon en nuestra Facultad de Ingeniería, en las diferentes escuelas, lo podemos ver, ¿no? Tanto en la sede principal, en el Valle, como en Huamachuco. En los alumnos matriculados en el 2023, este ciclo. El personal docente que da servicio a esta facultad, somos 152 docentes, tenemos 12 investigadores y 66 laboratorios. ¿Cuáles son los cursos que se imparten en los estudios generales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo? En nuestros cursos, en las diferentes escuelas, la mayoría de las escuelas cumplen con lo que establece la ley 3220 de trabajar 35 créditos en 2 ciclos, ¿no? Y los cursos que damos para el ciclo general, estudios generales, desarrollo de pensamiento matemático, introducción, por ejemplo, en arquitectura, ¿no? Introducción al diseño arquitectónico, desarrollo personal, introducción al análisis matemático. Hay una línea ya definida de estudios generales, ¿no? Algunas escuelas han implementado algunos cursos de su especialidad para complementar, en este caso, arquitectura, los créditos que pide la ley, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, acá la Escuela de Ingeniería Civil, y ustedes pueden ver cursos comunes para ellos, ¿no? Comunes casi para todas las escuelas: desarrollo de pensamiento lógico-matemático, desarrollo personal, introducción al análisis matemático, lectura crítica y redacción, talleres, tenemos talleres de liderazgo, talleres de comunicaciones, y hay un común denominador de cursos de las diferentes escuelas. Ustedes pueden verlo acá, tanto talleres como cursos principales. Algunos asumen otros cursos de acuerdo a la especialidad. Acá tenemos otras escuelas, y estos cuadros nos permiten ver los cursos comunes que se están dando en las diferentes escuelas, los créditos, las horas, los departamentos académicos que dictan esos cursos y la cantidad de estudiantes que se matriculan en el curso, ¿no? Es un común denominador en casi todas las escuelas de nuestra facultad. Los créditos, más de 35, un poquito más de 35 créditos, todas cumplen con la señala la ley, y hay cursos comunes que llevan todas las escuelas, como podemos verificar en las diferentes cuadros que estamos presentando, ¿no? Prácticamente todas las escuelas están dando.
Bien, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Ciencias y Matemáticas se denomina, tenemos también cursos comunes, ¿no? Que se te llevan en la Facultad de Ingeniería, en las escuelas de Ingeniería, y algunos cursos que esta escuela ha implementado de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Para otros estudiantes. Aquí lo podemos ver. Los talleres son comunes para todos, pero ellos en esta facultad ya han implementado cursos de mayor envergadura, muy necesarios para ellos, como algeometría, geometría analítica. Tenemos la Facultad de Física. Los talleres. También hemos acá un análisis hemos hecho de los cursos del plan de estudio de la Universidad Católica. Lo he sacado de la página web de la Universidad Pontificia Universidad Católica, no de Trujillo, sino de la Pontificia, donde se ve los cursos que se llevan en los diferentes ciclos, ¿no? Ellos comparten en 4 ciclos algunos cursos. También hemos podido sacar de la Universidad UPAO, Universidad Particular UPAO, de la Escuela de Ingeniería Industrial, algunos cursos que ellos sí los llevan durante 6, 7 ciclos, algunos los cursos relacionados con estudios generales, ¿no? Como introducción a la vida universitaria, lenguaje, complementación matemática, introducción a la ingeniería industrial, metodología de aprendizaje universitario, matemática, física general, pero ellos lo distribuyen los estudios generales, por lo que estoy revisando, en los diferentes ciclos. Aquí la vemos también, por ejemplo, en el sexto ciclo llevan algunos cursos, ¿no? Que ya son del área y algún curso que tenga que ver con ciclo general. O sea, la ley te permite desarrollar los 35 créditos en el tiempo que dura la carrera. He tenido que también investigar o revisar algunos cursos, los estudios generales en otros países. Por ejemplo, en Brasil, la política de los estudios generales cubre estos aspectos, ¿no? Recuperar los fallos evidenciados en el examen de ingreso en el perfil de la cultura de los nuevos estudiantes, orientación de los estudiantes para que hagan una carrera profesional y proporcionar estudios básicos para los ciclos superiores. Esto de repente nos está faltando a nosotros, ¿no? El ciclo básico común para todos los cursos son diferenciados para las áreas de matemáticas, física, ciencias biológicas y médicas y ciencias humanas y educación. O sea, prácticamente ellos lo tienen en áreas establecidas sus estudios generales. Acá podemos ver la estructura académica del ciclo básico en la Universidad de San Pablo del Este, ¿no? Llevan estos cursos, primero y segundo ciclo, prácticamente son 16 créditos en un año, y los cursos que llevan ciencia de la naturaleza, ciencias naturales, sociedad y multiculturalismo, tratamiento de análisis didácticos, estudios diversificados que son de la carrera, en el segundo ciclo, arte, literatura y cultura de Brasil. Miren, o sea, ellos, de acuerdo a lo que hemos podido observar, están implementando cursos que tienen que ver con su realidad cultural, social, ¿no? Sociedad, medio ambiente y ciudadanía, ¿no? O sea, prácticamente estas universidades de Brasil, sí están centrando la formación de los estudios generales para que los chicos orienten bien sus carreras y también el compromiso que van a tener con la sociedad y el medio ambiente, con los problemas de la sociedad y el medio ambiente, ¿no? Doctor Miguel, su Sí, tiempo ya ha culminado. De repente, para cerrar algunas ya, ideas finales. ya, correcto, Gracias. correcto. Esto también podemos, en México, se dictan los siguientes cursos generales: Ecología, Derechos Humanos, Lenguas Extranjeras, la Globalización y Computación Aplicada en México, ¿no? En la Facultad de Ingeniería nuestra, en la Facultad de Ingeniería, estos son los cursos que se está planteando para la implementación de la modificación de los estudios generales que podamos nosotros tener en el próximo ciclo. Son los cursos que ustedes pueden ver.
Acá tenemos en 4 ciclos la implementación de los estudios generales, y estas son las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Entonces me permiten leerlo. No existe una línea de trazabilidad entre los estudios secundarios y los estudios generales propuestos por las diferentes universidades del país. Los estudios generales impartidos no son integradores de los cursos de especialización y profesionalización. Los cursos impartidos en los estudios generales son dictados por otras facultades, en el caso de la Universidad Nacional de Trujillo, y muchas veces delegados, ¿no? No existe tampoco cursos que nos permitan conocer la realidad social, histórica que tiene nuestro país, ¿no? Entonces recomendamos que se haga un estudio previo de los estudiantes de secundaria para poder ver con qué es lo que necesitan complementar para su formación académica. Hemos hecho un encuentro con los estudiantes para poder ver cómo han recibido los estudios generales en estos ciclos, ya que podemos ver algunas gráficas de todas las especialidades y los alumnos por ciclo, las preguntas que hemos hecho, los cursos que se han dado y los comportamientos de los cursos, ¿no? Destacan ellos los cursos de desarrollo personal y el taller de liderazgo para la comprensión de la realidad socioeconómica del país. Muy bien, los talleres, diferentes preguntas que hemos hecho a las encuestas para poder tener una idea. Ok, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Benítez, por la conferencia. Ahora sí voy a presentar al doctor José Díaz, que ha superado los problemas técnicos. Él es presidente de la Comisión Permanente de Gestión Curricular y docente principal en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, licenciado en Educación, especialidad Histórico-Social Filosofía, magíster en Administración de la Educación y doctor en Ciencias de la Educación. Tiene usted, doctor José, 15 minutos para su conferencia. Adelante. Doctor José. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, doctor. Adelante con su conferencia. Ok. Buenas tardes con todos los colegas que están participando en este evento académico. Con mucho gusto de participar para poder dialogar con los colegas sobre el tema retos de los estudios generales en las carreras de ciencias e ingeniería. A partir de la promulgación de la Ley Universitaria 30.220, en el artículo 40 establece que los estudios de pregrado son de 3 tipos: estudios generales, estudios específicos y estudios de especialidad. En el artículo 41 plantea que los estudios generales son obligatorios, no menor a 35 créditos, y deben ser dirigidos hacia la formación integral de los estudiantes. A partir de esta situación, en las universidades peruanas se ha generado un conflicto cognitivo de cómo poder implementar los estudios generales. Existe una serie de posiciones diferentes para la implementación de los estudios generales. Identificamos a más o menos 5 posiciones. La primera es que a las carreras profesionales de la universidad los han segmentado en 2 segmentos. Por un lado, ciencias, y por otro lado, letras. Es decir, que existe estudios generales para ciencias y estudios generales para letras. En una segunda posición, otras universidades han dividido a las carreras profesionales en 4 segmentos. Quiere decir que hay 4 tipos de estudios generales. En tercer lugar, bueno, de acuerdo a la convocatoria y el tema que se presenta en esta ocasión, la preocupación es ver cómo se aborda los estudios generales en ciencias e ingenierías. La cuarta posición es que cada facultad plantean que cada facultad debe establecer los estudios generales en sus carreras que tiene a su cargo.
cargo. Y la quinta posición, que son muy pocas las universidades en el Perú, son las que plantean que los estudios generales debe ser aplicado para todas las carreras profesionales de cada universidad. Teniendo en consideración los planteamientos anteriores, planteamos la siguiente tesis. De la siguiente manera: los estudios generales se tienen que abordar en el marco de la formación integral en base a competencias. Deben ser aplicados a todas las carreras profesionales de cada universidad, con un enfoque sistémico y una gestión estratégica a través de un programa de estudios generales. Para sustentar esta tesis, lo vamos a hacer a través de 4 interrogantes. La primera interrogante: ¿por qué los estudios generales se tiene que ver en el marco de la formación integral y en base a competencias? La segunda interrogante: ¿por qué los estudios generales deben ser aplicados a todas las carreras profesionales de cada universidad? La tercera interrogante: ¿por qué un enfoque sistémico? Y la cuarta interrogante: ¿por qué una gestión estratégica a través de un programa de estudios generales? Respondiendo a la primera pregunta, el porqué de los estudios generales se tiene que ver en el marco de la formación integral y en base a competencias y no en cursos. La formación integral es el resultado de la articulación de los tipos de estudio con los procesos cognitivos formativos y las tendencias educativas actuales. En primer lugar, los estudios generales no deben ser vistos en forma aislada. A los estudios que tenemos que comprenderlos articuladamente con los estudios específicos y especialidad. En segundo lugar, los estudios generales, estudios específicos y estudios de especialidad tenemos que comprenderlos en forma articulada con los procesos cognitivos, formativos, de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad social. En tercer lugar, se debe articular los tipos de estudios, estudios generales, específicos y especialidad, con los procesos cognitivos formativos y además con las tendencias educativas actuales, tales como la formación humanística, formación científica, tecnológica, filosófica, holística, transdisciplinar, pensamiento complejo, la interculturalidad y el enfoque constructivista. En cuarto lugar, la formación en base a competencias significa la formación está orientada al logro eficaz y eficiente del desempeño profesional. Los perfiles de proceso en base a competencias y el perfil de egreso en base a competencias debe estar orientado a promover en los estudiantes actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, desarrollando y aplicando de manera articulada el saber conocer, saber hacer, saber ser, saber convivir con idoneidad, el mejoramiento continuo y un proyecto ético y moral de vida. Dicho de otra manera, la formación en base a competencias significa promover en el estudiante y luego egresado el desarrollo de un conjunto de capacidades y actitudes adecuadas para resolver problemas del contexto.
hemos mencionado y tenemos que tener en cuenta el perfil de ingreso en base a competencias, el perfil de proceso en base a competencias, que esto debe constituir la malla curricular. Anteriormente hemos venido trabajando la malla curricular en base a cursos, pero si somos consecuentes con la concepción de la formación en base a competencias, la malla curricular debe estar construida en base a competencias. Estas competencias de proceso que están distribuidas en todos los ciclos que dura la carrera forman la malla curricular, por supuesto con los respectivos cursos. Y de allí también tener en cuenta el perfil de egreso en base a competencias. La segunda interrogante: ¿por qué los estudios generales deben ser aplicados a todas las carreras profesionales de cada universidad? Entendemos que cada carrera profesional, desde el punto de vista de la formación específica y especialidad, son diferentes a otras, porque se van a desempeñar en diferentes campos ocupacionales laborales. Pero también tenemos que comprender que todos los estudiantes de las carreras profesionales que existe un factor común entre todos los estudiantes de todas las carreras. ¿Cuál es ese factor común? Ese factor común es que todos los estudiantes de todas las carreras son personas, son seres humanos, son Homo sapiens sapiens dems. Por lo tanto, entonces, todos los seres humanos tenemos atributos comunes. En tal sentido, necesitan desarrollar un conjunto de competencias comunes, es decir, competencias generales, lo cual les va a permitir desenvolverse con éxito durante su formación profesional y tener una formación integral cuando egresan para desempeñarse exitosamente en el campo laboral correspondiente. Estas competencias deben resolver por lo menos 5 problemas fundamentales. 1, la comunicación. 2, el problema del razonamiento lógico en general. 3, la comprensión del contexto económico, político, social e histórico. 4, el asunto de la responsabilidad social. 5, la promoción de la salud y el bienestar integral. 6, un comportamiento ético y moral. En cuanto a la comunicación, el ser humano desde que nace inicia un proceso de socialización y para ello necesita comunicarse a través del lenguaje. Tiene que saber escuchar, saber hablar, saber escribir, tiene que tener un dominio de la comprensión oral y escrita. En cuanto al razonamiento lógico, lamentablemente nuestro sistema educativo no prioriza ni promueve el razonamiento lógico en general. Solamente intenta algo en cuanto al razonamiento verbal y matemático, lo cual no cubre los campos del conocimiento, por lo que se necesita resolver este problema a través de una competencia de razonamiento lógico en general. En cuanto a la comprensión del contexto económico, político, social e ideológico, todo profesional debe tener un manejo aceptable de cada una de estas variables para que pueda orientar su actuación profesional. Todo profesional debe participar activamente en forma individual, colectiva o institucional en el cumplimiento de su responsabilidad social
interna y externa. Todo profesional debe aspirar y promover el bienestar integral humano, la salud física y mental, a través del deporte, el arte, la música, la estética y apreciando la belleza. Todo profesional debe tener un comportamiento ético y moral en su desempeño profesional a través de un proyecto ético y moral de vida. La tercera interrogante: ¿por qué un enfoque sistémico? Porque el enfoque sistémico permite visualizar en forma global y real las fases de la formación integral en base a competencias de los estudiantes en todas las carreras profesionales. En este sentido, identificamos el perfil de ingreso de los estudiantes en base a competencias. En segundo lugar, el perfil de proceso en base a competencias, distribuido en ciclos de acuerdo a la cantidad de créditos académicos y el tiempo que dure la carrera profesional. Esto conlleva a replantear la malla curricular, que no sea solamente en base a contenidos, sino en base a las competencias de proceso y, por supuesto, con su respectivo curso. El perfil de egreso en base a competencias, teniendo en cuenta los estudios generales, específicos, especialidad, los procesos formativos cognitivos, enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad social. Doctor José, le queda 2 minutos, por favor. Correcto. La cuarta pregunta: ¿por qué una gestión estratégica a través de un programa de estudios generales? La gestión de los estudios generales es muy importante para asegurar el desarrollo de las competencias de los estudios generales. Por supuesto que se tendrá en cuenta el modelo adoptado para organizar los estudios generales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Díaz, por la exposición. Vamos a continuar. Ahora quiero presentar al doctor Breiner Díaz Rodríguez. Él es decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Católica de Trujillo, ingeniero civil con doctorado en gestión pública y gobernabilidad, magíster en estructuras de obras civiles y en investigación y docencia universitaria. Doctor Breiner, adelante. Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación, feliz de compartir este momento y poder conversar con los diferentes colegas bajo este gran reto de los estudios generales en las carreras de ciencia y ingeniería. Definitivamente, bueno, como han podido verse las demás colegas, un poco como si de la historia que corresponde, de qué manera el reto actual de acá hacia adelante se vive en los estudios generales, ¿no? Sabemos a nivel de ley, sabemos a nivel del contexto actual, y de qué manera podemos solucionar y darle a nuestros futuros estudiantes lo que queremos hacer. Ya no de repente ya cambiar la dirección, ya no tanto tradicional, sino ver un poco más, ¿no? Nos preguntamos realmente qué puede ser, ¿no? Con cursos que fundamentan la formación universitaria, basados en perspectivas humanistas y en el desarrollo del pensamiento crítico y también tecnológico. La palabra tecnológico. Sabemos que la pandemia nos ha traído o nos ha adelantado un poco más allá de la virtualidad. Entonces, es un complemento, lo que corresponde a lo que se estaba realizando. Entonces, nos preguntamos, ¿estamos preparados? ¿Trabajamos de la mano con la tecnología? ¿No trabajamos de la mano con tecnología? ¿Jugamos un poco más con la tecnología? ¿Aprendemos con la tecnología? Imagínense. Entonces, vemos las diferentes circunstancias, hechos reales, problemáticas actuales. Si bien es cierto, son problemas actuales, eso lo enseña la universidad a nivel técnico, pero también el pensamiento o criterio para poder solucionar, ¿no? Imagínate la problemática que podemos tener en el contexto real. Situaciones que a nivel de ingeniería, netamente a nivel de ingeniería, podemos dar solución. La parte técnica, la parte del desarrollo personal, a nivel general, la visión, habilidades blandas que corresponden. Entonces, esos estudios generales, yo sí invito, ¿no? A respetar al colega José Díaz
convocar para poder conversar, debatir, implementar, mejorar, ¿no? Lo que corresponde a esos estudios generales, darle otro chip de visión, ¿no? Otro chip de mejora, de corrección de diferentes contextos que tenemos actualmente, ¿no? En la Universidad Católica tenemos diferentes ingenierías, ingeniería civil, ingeniería ambiental, minas, sistemas, mecánica eléctrica, informática industrial, con una visión totalmente humanista y formación con almas y valores. ¿Por qué coloco esta primera piedra? Si bien es cierto, hay una formación humanista en estudios generales que corresponde a nivel global, nos preguntamos, realmente comentamos o vemos el contexto actual, ¿no? Cómo realmente no se cumple. Y vemos que realmente a nivel casi de ingeniería tenemos esa foto, una mala foto, ¿no? Que realmente no debería hacerse. Sin embargo, estamos nosotros, nuestros futuros profesionales, de poder inculcarlo y desarrollarlo como de forma ética que corresponde. Estudios generales, un curso de ética, un curso de aplicación, un curso que puede realizarse en diferentes modos. No solamente ver esta mala foto que podemos tener. También hay fotos o información, tenemos N información hoy día con la tecnología, ¿no? Que corresponde, pero a veces es triste conocer la realidad año tras año y vemos que no se ha solucionado nada. Entonces, como universidades, ¿qué estamos haciendo? Repitiendo, haciendo un copy-pega, mejorando, no mejorando. Entonces, sí es bueno conversar, ¿no? Y de repente un poco más implementar, articular diferentes pensamientos, porque obviamente el contexto de la costa sí es algo diferente, pero podemos trabajar en equipo y darle una viabilidad de solución en forma global, por ejemplo, estudios generales. Por eso es un reto, ¿no? Un reto de los cursos generales, de estudios generales, a nivel de ingeniería que corresponde. Qué lindo fuera, ¿no? Qué lindo fuera que nuestros futuros ingenieros, el mayor porcentaje, ¿no? Que corresponde, puede realizar diferentes megaobras. No solamente megaobras que puede ser ingeniería civil, en minas, en las plantas industriales, ¿no? O sea, de manera global, ¿no? Un estudiante apto de manera personal, ético, que pueda tener como si dice soluciones correspondientes a la sociedad. A esas grandes obras que corresponde. Entonces, ahí apuntemos. Yo sí sugeriría que apuntemos un poco más a la tecnología. Hoy en día ya prácticamente creo yo que es un complemento, ya no tanto como se dice, el camino anterior, ¿no? Sino ya es un complemento de lo que se viene a nivel de tecnología de poder funcionar. Imagínate que ahora prácticamente con un chip, con un celular que corresponde, ¿no? Un curso general, hacer un app, de repente hacer un app a nivel de curso, ¿no? Hacer tu página web, entre otros, ¿no? A diferencia que puede corresponder a habilidades blandas, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente es un plus que corresponde. Diferentes proyectos, claro que sí. Hoy en día sabemos que la virtualidad nos ha basado ya un poco más usar la tecnología, proyectos con una metodología BIM, realidad virtual, a nivel de construcción, industria vial, proyectos de gran envergadura. Un estudiante en prácticas profesionales ya puede ir haciendo diferentes detalles a nivel de expedientes, proyectos, entre otros, ¿no? No solamente ingeniería civil, ¿no? Como les comenté, a nivel de todas las ingenierías que corresponde a diferente modelamiento, ¿no? Un pequeño foto, un pequeño ejemplo que tenemos que el estudiante, el futuro estudiante, ¿no? Que puede tener, obviamente, una actualización adecuada, entre otros, nos basamos o lo que queremos realizar, ¿no? Para poder solucionar. Entonces, el contexto actual de lo que tenemos, definitivamente hay una carencia de una identidad patrimonial y cultural. Claro que sí. También hay una desarticulación. A veces se hace cursos de un análisis a nivel de salón, pero también podemos hacer un curso, ir a campo y ver la realidad, ¿no? Realmente este curso realmente es viable para el estudiante, realmente es un curso que lo puede dar solución, pone un problema en el escritorio o pone un problema en una realidad actual. Entonces, obviamente, aprender haciendo, ¿no? Cambia la cosa. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Un desarrollo personal, cursos de desarrollo personal, curso, una transformación digital, que todos prácticamente hoy en día ya estamos con la inteligencia artificial, ya no es ajeno, no es novedad, lo que se viene un boom. La inteligencia también emocional, definitivamente a veces los futuros estudiantes cuando salen a trabajar, a veces algunos, porque no todos, algunos, ¿no? Sienten la presión en el trabajo, ¿no? De repente la presión, hay un tema como se dice de estrés, etcétera, etcétera. Entonces también es parte de un curso que puede solucionarse. Habilidades blandas a nivel de gestión, a nivel gerencial, ¿no? Liderazgo, ¿no? Que el estudiante puede, como se dice, realizarlo en una realidad problemática real. Es diferente poner en un salón, ¿no? Obviamente en un salón la parte teórica que es parte de, ¿no? Pero se pone una problemática y que el estudiante lo solucione. Entonces ahí vemos las diferentes habilidades que pueden corresponder. Conducta ética, totalmente de acuerdo, es indispensable. Toda persona hoy en día
ya no se encuentra o se encuentra o es una conducta ética adecuada, corresponde. Y la realidad virtual, yo creo, estoy seguro, que no somos ajenos a la realidad virtual, lo que se viene hoy en día que se hace a nivel de ingeniería. Definitivamente, ese cambio tecnológico es un sí o sí, y hoy en día con el plan BIM corresponde a nivel de todo. Yo sí compartiría con todos los colegas que usemos las mallas, ese plan BIM, lo que se viene hacia adelante. Y totalmente de acuerdo, ¿no? Con los colegas, ¿no? Parte del ciclo de los grupos generales, en este caso nuestra malla también corresponde ingreso de los cursos, tanto de diferentes ingenierías que es parte de él. ¿Por qué les comento, no? Porque si lo vamos a nivel macro, a nivel de Perú, hay diferentes proyectos a nivel de ingeniería, como podrán ver, ¿no? A nivel de ingeniería. La pregunta es, ¿qué estudiamos? ¿Qué estudiantes podemos enviar, no? O sea, estudiantes que están con miedo al reto, estudiantes de repente que a veces tienen temor de realizarlo, estudiantes que de repente no están aptos, entre otros, X motivos que puede haber. Sin embargo, ahí nos damos para poder formar, ¿no? A veces de repente el estudiante de ingeniería dice, no, pero yo no quiero leer, ¿no? Yo quiero más práctica, yo quiero más talleres, hay la parte de cálculos, presupuestos, entre otros, ¿no? Entonces, ¿por qué no le damos eso, ¿no? Lo que realmente se quiere, muy aparte de lo tradicional que puede haber en el salón, ¿no? Problemáticas, solucionalo y dale solución, porque este va a tu liderazgo correspondiente. Entonces, imagínate los grandes proyectos a nivel de diferentes regiones, no solamente en La Libertad, ahí hay una foto momentánea, porque obviamente hay bastante proyecto en lo que se viene, y justamente, ¿de qué manera se va a hacer? Vamos a hacer los expedientes técnicos escritos a hojas, se viene la tecnología, es parte de los cursos generales, se viene la innovación, que es parte de los cursos generales, y muy aparte de los cursos de especialidades que podemos realizar definitivamente, ¿no? Esto es un pequeño ejemplo, obviamente por el tiempo, obviamente por el tiempo nos conversaríamos un poco más, ¿no? Pero obviamente nosotros tenemos el plan BIM, ¿no? Que es parte de la ingeniería y es parte de la tecnología y ya está prácticamente legal, porque es como se dice para la industria de la minería, para la industria de la construcción, está en toda la ingeniería, en toda la ingeniería. Entonces, esta pequeña foto momentánea que corresponde para poder ver cómo se puede realizar, ¿no? ¿Por qué no enseñar un curso poco a poco que va combinado, un curso de especialidad, un curso general, un tema investigativo que va de la mano, articulados que corresponden a nivel hoy en día de tecnología, ¿no? Entonces, imagínate, también puede ser cursos básicos de arquitectura, cursos básicos arquitectónicos, cursos talleres, entre otros, que para poder tener esos cursos generales. Entonces, yo sí invitaría, como les comenté a los diferentes colegas, bueno, obviamente, para poder coordinar y poder tener esa articulación, ¿no? Si no, recordemos cómo recientemente se hizo la Vía Deportiva Nacional del Perú, ¿no? Cómo realmente se aparentaba que no íbamos a ser sede, ¿no? Pero imagínate, con la tecnología, con la ayuda de otras personas, se hizo realidad, ¿no? Entonces se hizo realidad esa a nivel de ingeniería, entonces, entre otros, ¿no? Entonces, ahí un poco más, ¿no? Cómo utilizar la metodología BIM, sabemos dimensiones que corresponden en su momento, entre otros. Tenemos éxitos a nivel de tecnología que corresponde al manejo. Hoy en día, como les comenté, el ingeniero usa una tablet, ya no como antes, usa una tecnología básica, va de la mano, interactúa, ya no tanto usamos o vemos nuestros grandes expedientes y lo llevamos, ¿no? Simplemente con una tablet o enviamos un correo, se puede ver. Entonces, apuntemos a eso, ¿no? Yo creo que sí podemos apuntar a eso, conversamos, debatimos entre todos, qué es lo que queremos para el estudiante, incluimos en nuestra mayo plan de estudios lo que realmente necesita lo que tenemos, ¿no? El plan B que corresponde, ¿no? Justamente en la última, o acá prácticamente lo que estoy realizando, ¿no? Tenemos un plan hasta el 2030, como pueden observar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Mejoramos, ajustamos, reducimos los 35 créditos, ampliamos los 35 créditos, ampliamos más de cursos de especialidades, entre otros. Si bien es cierto que son de ley, pero conversando podemos hacer la propuesta, ¿no? Para poder tener, o hasta qué punto podemos llegar, ¿no? Entonces, la tecnología, que es base de la mano, articula con estudios generales, se complementa o es no realidad para poder terminar. Quiero compartir, estimado Juan, un pequeño video. Quiero compartir un video con la intención de que poder ver cómo el futuro ingeniero o ingeniera actualmente, ya con la virtualidad, se viene o va a crecer un poco más, ¿no? Cómo realmente ya la visión ya cambió, ya no es como antes, la visión ya no es como antes, entonces el futuro ingeniero ya está de la mano con la tecnología, ya no es ajeno a la realidad. Ok, voy a compartir un pequeño video. Y adelante. También, doctor Breiner, si podría ser un poco conciso, por favor. Sí,
Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Muy bien, esa era la presentación, lo que corresponde a los proyectos, a los megaproyectos que tenemos y cómo un futuro ingeniero o ingeniera de acá hacia adelante con este nuevo bicentenario tenemos para que pueda solucionar. Entonces, sí, yo sí de acá invito, ¿no? De poder reunirnos, conversar, dar diferentes propuestas, ¿no? Para poder mejorar este gran reto de los estudios generales a nivel de ingeniería que les corresponde, ¿no? Cómo realmente la tecnología, cómo realmente la conducta ética, el desarrollo personal, va de la mano de la formación de nuestros futuros estudiantes. Muchísimas gracias, doctor Díaz, por su presentación. Agradecemos al representante de la Universidad Católica de Trujillo. Vamos a pasar al siguiente ponente, que es el representante de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, el doctor Wilber Valdés Aguilar. Él es docente de la Casa de Estudios de la UNSA, doctor en Ciencias, Educación y magíster en Ciencias de Educación Superior con diploma de segunda especialidad en Políticas Educativas y Desarrollo Regional. Le damos la palabra al representante de la UNSA. Adelante, doctor Wilber. Muy amable por su amable también presentación. En realidad nosotros estamos bastante ya enfrascados en una temática interesantísima. En primer lugar, vincularnos un poquito a las ideas planteadas por el doctor Miguel Gutiérrez, que establece una serie de pormenores, ¿no es cierto?, y que de alguna forma está vinculada también a las actividades que nosotros como universidad estamos haciendo. Antes de ello, quisiera expresar nuestro fraterno saludo a nombre del señor rector de nuestra universidad, el doctor Hugo Rojas Flores, y el doctor Luis Cuadros Paz, que son las autoridades de nuestra universidad. El segundo es el vicerrector, y por esa razón estamos compartiendo con todos ustedes, y en consecuencia damos y extender la forma más cercana. Sabemos que la tecnología, a pesar de ello, hace de que estemos bastante cerca. Sin embargo, vamos a los esfuerzos para que nuestras ideas lleguen a buen puerto, ¿no? Ok. Nosotros cuando desarrollamos la propuesta de estudios generales, partimos a través de una primera idea fuerza que está centrada básicamente en el marco normativo de estudios generales y que lo plantea desde la Constitución Política del Perú, ¿no? Ustedes saben que en el artículo 18 de la Constitución establece que la educación universitaria tiene como finalidad la formación profesional y difusión cultural, que son aspectos fundamentales y que de alguna manera están vinculadas a la creación intelectual y artística. Y en consecuencia, ese es un primer escenario que plantea la Constitución Política del Perú. A partir de ello se genera la Ley 3220, que en el artículo 41 puntualiza con precisión
los estudios generales de pregrado, ¿no? Y en consecuencia, como ideas fuerza, los estudios generales son obligatorios. Y en consecuencia, no deben ser menor de 35 créditos en cada uno de los planes de estudio, y en consecuencia están dirigidos a la formación integral de los estudiantes. Este es un aspecto fundamental porque la ley establece normativamente las características a las cuales debe de centrarse los estudios generales. Y eso implica, en consecuencia, que los estudios generales, en el caso de la experiencia de la UNSA, ha ido pergeñando con absoluta claridad las formas en las cuales deberíamos de llegar a establecer esos niveles de expectativa en los procesos de formación al inicio del proceso de formación universitaria, ¿no? Se concuasa con el artículo 42 y habla sobre los estudios específicos y de especialidad, sobre el cual ya se ha ido pergeñando también durante esta jornada, ¿no? A partir de ese espacio se adentra a la norma establecida por la Universidad Nacional de San Agustín, que es el Estatuto de la UNSA, ¿no? Y en el artículo 68 de nuestro estatuto dice que los estudios de pregrado comprenden los estudios generales. Y en consecuencia, a priori nos está indicando que son estudios por los cuales deben de transitar todos los estudiantes que ingresan a las 59 carreras profesionales, ¿no? A los 59 programas de formación universitaria, ¿no? En el artículo 69 establece que sus estudios generales en su generalidad, valga la redundancia, de pregrado, se organizan por las facultades, es una responsabilidad que se les ha asignado, y en consecuencia cada una de esas carreras deben de pergeñar con absoluta claridad las condiciones dentro de las cuales se debe desarrollar estudios generales. En ese espacio es importante la experiencia en la Universidad Nacional de San Agustín. Hasta este momento, los estudios de formación general se miran hasta este momento como que fuera una asignatura propia de cada uno de los programas, ¿no? Por ejemplo, hay un curso de ética, ¿no? Ética general y profesional, es un curso de formación general, y en consecuencia se matriculan solamente estudiantes de Derecho en la Escuela de Derecho. Los que son estudiantes de Educación, los que son de ingeniería geofísica, minas, en fin, solamente conducen esa asignatura para esa naturaleza de estudiantes, ¿no? En consecuencia, la etapa en la cual estamos en este momento, que estamos en un proceso de evaluación curricular, hemos ido pergeñando también la idea que a partir de las experiencias cercanas, como es la Pontificia, la Universidad Cayetano, hemos tenido hace poco, estamos hablando de hace un mes y unos días, también con un evento de esta naturaleza, hemos ido pergeñando que un aula de estudios generales debe confluir, ¿no? Estudiantes de toda carrera. En consecuencia, como nosotros tenemos 3 áreas. Tenemos el área de biomédicas, donde están estudiantes de medicina, biología, ingeniería pesquera, nutrición, en fin, hay una serie de programas que corresponden a esa área. Las aulas deben estar, de alguna forma, con una participación plena de distintas escuelas, de distintos estudiantes, en consecuencia que haya esa forma de establecer un espacio de no solamente conocer y reconocer entre estudiantes de distintas carreras, sino que junto con ello tengan una fortaleza en el proceso de formación universitaria desde los estudios generales. Lo propio dentro del área de ingenierías, donde tenemos ingeniería de minas, geofísica, ingeniería de producción y servicios, tenemos un bagaje enorme de ingenierías, y por otro lado, el área de sociales, donde está derecho, psicología, educación, en fin. Entonces, son los espacios que de alguna forma podrían sostener de mejor manera la eficacia de la formación a partir de los estudios generales, ¿no? En el artículo 70 de nuestro estatuto establece con precisión la organización de sus estudios, ¿no? Y establece que los estudios generales se presentan o se organizan en 2 franjas, así como lo establece incluso la propia ley, ¿no?
en primer lugar, reforzar las capacidades de aprendizaje de los estudiantes en su proceso de formación académica, que es un primer aspecto fuerte y que en consecuencia deberíamos de garantizar todo tránsito por estudios generales para que se materialice esta primera condición, ¿no? Y en segundo, el desarrollar la formación humanística, identidad y ciudadanía de los estudiantes. Y aquí quisiéramos hacer un segundo espacio importante. Resulta que en el caso de la Universidad Nacional de San Agustín, nosotros tenemos dos espacios importantes para el desarrollo de los cursos de formación general. Hay una oficina de la cual nosotros desarrollamos como parte de nuestra responsabilidad, la Oficina de Estudios Generales de la Universidad Nacional de San Agustín. Y esta es la oficina que administra, organiza, ejecuta, ¿no? Y tiene control sobre las asignaturas que dependen de esta oficina y que depende directamente del vicerrectorado. ¿De acuerdo? En consecuencia, nosotros hemos establecido 7 asignaturas fuertes y que en consecuencia deben transitar el 100% de estudiantes. Sin embargo, también tenemos un segundo sector de cursos de formación general que no están vinculadas a esas 7 asignaturas, sino que están ya administradas por las facultades y en consecuencia atienden las necesidades de formación de acuerdo a las facultades y en consecuencia a las carreras profesionales que administra cada una de esas facultades. En consecuencia, nosotros tenemos un eje troncal dentro del cual se llevan esas 7 asignaturas y tenemos 19 créditos que están en manos de las facultades y de esa manera se puede personalizar de mejor manera las necesidades de formación a partir de estudios generales en cada una de las facultades que acabamos de mencionar. ¿De acuerdo? En base a ello, sería un aspecto fuerte, además, que en el contexto de nuestra universidad ha ido emergiendo 2 preocupaciones interesantes que de alguna forma podríamos abordarla en la siguiente diapositiva. Dice que los estudios generales para el reglamento que se ha dado a través de una resolución del Consejo Universitario, cuáles son las formas de organizar estudios generales en nuestra universidad. Y establecíamos algunos aspectos importantes. En el primer artículo, que vincula tanto con el estatuto como con la ley, establece que los estudios generales tienen como objetivo contribuir a la formación integral. Y la integralidad no significa mirar un proceso de formación solo centrado en la especialidad o los cursos de especialización. Y en consecuencia, estas franjas de estudios generales debe de garantizar, en primer lugar, cuál es la mirada para auscultarse a nuestros propios estudiantes. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se miran? ¿Cómo se leen? ¿Cómo se leen? ¿Qué lectura se hace cada quien de nuestros estudiantes respecto a las características, a las condiciones en las que se encuentran en este momento? En el evento que habíamos desarrollado hace un mes y unos días, estuvimos con la participación del doctor del Valle, que es decano de Estudios Generales Letras, y en consecuencia establece con precisión el concepto sobre la formación integral. Y en consecuencia, un primer aspecto tiene que ver con esa forma de leernos, que cada uno de nosotros, no solamente desde la mirada de los estudiantes, sino también de los docentes, cómo nos vemos. Y en consecuencia, esa formación integral debe ser pauteada, ¿cierto? Establecer con precisión cuáles son las competencias generales de la universidad, a la cual debe de plegarse las competencias de estas asignaturas y en consecuencia en el desarrollo materialice esos procesos de formación, ¿no? Hay un segundo aspecto importante en el que manifiesta que los estudios generales constituyen una etapa de formación de estudiantes universitarios. Hace un momento el doctor Gutiérrez manifestaba también esa distancia, ¿no?, entre los procesos de estudio de la educación básica con los conceptos y las necesidades para los niveles universitarios, ¿no? Y en consecuencia significa que los niveles de responsabilidad requiere que cada una de las
carreras debe de generar vínculos respecto a esos procesos de formación universitaria, de modo tal que no se quede solamente en el mirarse a cada uno de nuestros estudiantes, sino cuál es el contexto y cuáles son las condiciones mínimas para que garanticemos un buen proceso de formación. El artículo 3º está vinculado a lo que manifestábamos en la diapositiva anterior, que está centrada en el reforzamiento de las capacidades de aprendizaje y, por otro lado, la formación humanística. En consecuencia, el artículo 4º establece cuáles son las formas de desarrollar esas competencias, a partir del análisis de las estructuras y enfoques teóricos, que son ideas fuertes, ¿no? El reconocimiento de importancia de investigación científica y tecnológica. En este momento sí hemos ido desarrollando como parte de las decisiones de la alta dirección para fortalecer las exigencias, por un lado, en el proceso de aprendizaje de mecanismos investigatorios, y por otro lado, establecer una serie de equipos de investigación. En el caso de ingeniería tenemos unos extraordinarios avances en ese sentido, de modo tal que los niveles de aceptación en los productos de investigación en este momento tienen absoluta validez, ¿no? El hecho de identificar los principios básicos de las ciencias naturales y sociales, ¿no? En el aspecto de las ciencias naturales sí nos parece un aspecto de fortaleza en la medida en que está vinculada a la temática del día de hoy, centrados al reto de los estudios generales de las carreras de ciencias e ingenierías, y en consecuencia, por esa razón lo mencionamos con precisión, ¿no? Y el artículo 5º establece respecto a las competencias que están vinculadas o a las competencias que desarrolla la formación humanística, ¿no es cierto?, identidad y ciudadanía, ¿no? Ahí tenemos una lista interesante de los cuales quisiéramos destacar los 3 primeros. Actúa éticamente en sus comportamientos dentro y fuera de la universidad. Este es un aspecto fundamental. Los aspectos actitudinales en nuestros estudiantes deben marcar diferencias entre el contexto de convivencia fuera de la universidad respecto a las condiciones, a las exigencias y a las acciones que nuestros estudiantes deben de marcar respecto a la convivencia intrauniversitaria. Y en consecuencia, esa es una competencia fundamental, ¿no? Identificar las emociones propias, que es un aspecto fundamental de los demás para establecer con precisión esas relaciones humanas. Un aspecto fundamental es esas condiciones de trabajo en equipo, ¿no? Y eso significa asignar responsabilidades en los distintos espacios de formación profesional, donde todos, insistimos, todos establecen con precisión las responsabilidades. Primero, en los procesos de formación, dentro de esa dualidad importante que está centrada en las responsabilidades del docente, y por otro lado, deben de emerger con absoluta claridad las responsabilidades de los estudiantes, ¿de acuerdo? Pero para ello es importante tomar en cuenta respecto al concepto de trabajo en equipo, ¿no? En un momento decíamos, una cosa es ser realmente parte del equipo, y la idea es que todos nuestros estudiantes deben de fortalecer esos niveles de trabajo en equipo, y hay que evitar más bien que dentro de un grupo algunos sean solamente parte del equipaje y no del equipo, ¿no? En consecuencia, este es un segundo aspecto fundamental, en la medida en que todos los esfuerzos de proceso de formación universitaria deben de garantizar esas formas de desarrollar los procesos de formación en equipo. Y lo tercero, aprecia obras artísticas, que es un aspecto importante. Nosotros en los planes de estudio ahora tenemos una serie de experiencias importantes y que de alguna forma pueden establecer con absoluta claridad y calidad también, entrar a los cursos selectivos, donde tienen ahí una infinidad de oportunidades, y eso hace que la sensibilidad del estudiante es un aspecto fuerza en nuestra universidad, ¿no? Como ustedes han ido seguramente pergeñando algunas ideas, hace que nuestra universidad
esté de alguna manera no solamente vinculada a la situación normativa, sino que son experiencias y de alguna forma son formas de retrotraer buenos niveles de formación. Ahora, hay dos ideas importantes en este punto. Dice que los estudios generales basados en los objetivos sobre los cuales ya hemos mencionado comprenden dos franjas sobre las cuales hemos mencionado, pero en el caso nuestro, en este momento, estamos en la idea de modificar, fortalecer estudios generales, pero no con la idea de hacerla más complicada o que haya generar dificultades al estudiante. La idea más bien es que estas asignaturas propendan una forma de formalización de los estudios generales con las claridades y calidades que exigen, pero para ello requerimos de una manera tangencial y directa al mismo tiempo el hecho de entrar, ya no hablar solamente de las competencias dentro de la formación universitaria, sino básicamente está de alguna forma reflexionando respecto a las competencias laborales y a las competencias del docente universitario. En consecuencia, las exigencias de las carreras de ciencias e ingenierías no están centradas solo en el desarrollo técnico, tecnológico, ¿no es cierto?, sino que junto con ello es importante que establezcamos con precisión las características de las competencias docentes. Y ahí sí se van recreando una serie de aspectos importantes y que estamos en pleno proceso de análisis, ¿no es cierto?, y estamos pergeñando de alguna forma ese perfil del docente para el desarrollo de estudios generales, ¿no? Esos docentes son responsables de estas 7 asignaturas que son de administración de la Oficina de Estudios Generales en la UNSA, dentro de las cuales vamos a mencionar de una manera bastante ágil, razonamiento lógico-matemático, que está centrada y que está en dependencia de el Departamento Académico de Matemática, son los departamentos los que organizan, los que establecen con precisión las competencias generales de la asignatura, las competencias específicas y la temática, la estrategia de intervención, los mecanismos evaluativos, de modo tal que le da una forma personal a los mecanismos de desarrollo de esta asignatura, ¿no? Luego tenemos la asignatura de comunicación integral, y que está centrada también en las formas de comunicación, la redacción, no sé lo que son aspectos fundamentales, metodología del trabajo intelectual, y este es un aspecto fundamental en la medida en que en la asignatura de metodología, por ejemplo, no hay exámenes escritos. Son mecanismos didácticos que son totalmente de un proceso de aprendizaje que va por esa etapa primero de reflexión, ¿no es cierto?, de aprendizaje y de acción, ¿no? Y en consecuencia la metodología no es simplemente una cuestión centrada en aprender teóricamente, sino que es un mecanismo operativo para que esas formas de metodología marquen diferencias a cómo eran los mecanismos de aprendizaje antes de entrar a la universidad y cómo es ahora. El escenario universitario debe tener otros niveles de exigencia y en consecuencia es parte de la responsabilidad de esta tercera asignatura. Luego tenemos el curso de Ética General y Profesional, que es una asignatura que no es como el caso de los 3 primeros, que normalmente se desarrollan en el primer año. Sin embargo, en la asignatura de Ética General y Profesional es una asignatura que se va adecuando al plan de estudios al cual se va a atender y normalmente están desarrollados desde el 3er año o el 4º o el 5º año de formación universitaria, ¿no? El aspecto ético es un aspecto fundamental y que está vinculado no solamente a las formas de conducir como personas, como seres humanos, sino está vinculado a los procesos de formación universitaria y a los procesos y los mecanismos investigativos, ¿no?
todos los procesos de acción universitaria están centrados en esos aspectos eje, ¿no? Y que tienen que ver con los aspectos de ética y tanto general como profesional. Luego tenemos la asignatura de realidad nacional, que es un aspecto importante y que de alguna forma establece y mira de una manera explícita e implícita, ¿no es cierto?, los aspectos que tiene en este momento nuestro país, ¿no? Estamos en una situación el tiempo, le damos unos minutitos, por favor. Con dos ideas finales cerramos. Mil gracias. Ciudadanía, interculturalidad y finalmente ecología y medio ambiente. Estas son las 7 asignaturas que es el tronco de desarrollo de estudios generales y en consecuencia son parte de la responsabilidad del vicerrectorado y en consecuencia se constituyen como parte de las responsabilidades para el caso de la formación de ciencias e ingeniería. Y quisiera ir ya a la parte final, en las competencias generales para guiar el desarrollo final de esta etapa de evaluación curricular. Hemos ido generando 5 ejes importantes. Primero, investigación, creatividad e innovación, como una primera línea para las competencias generales de la universidad. Luego, humanismo, identidad y ciudadanía, como un aspecto fundamental. El aprendizaje continuo, como una tercera situación fundamental. El pensamiento crítico y computación, que el contexto actual ha marcado de una manera diferente al plan anterior, y en este contexto se ha incorporado liderazgo y trabajo en equipo. Mil gracias por la atención. Listo, muchísimas gracias, doctor Valdés. Con eso se cierran las 4 exposiciones. En unos segundos se hará llegar la lista de asistencia a los participantes que están solicitando bastante en el chat, pero primero queríamos compartir las preguntas, una pregunta para cada uno de los ponentes. No sé si se puede ver el Word presente. Vamos a ir al revés del orden de que se han presentado. El doctor Wilber, luego el doctor Breiner Díaz, el doctor Miguel Benítez y por último el doctor José Díaz. En primer lugar, doctor Wilber Valdés, ¿qué aspectos específicos del marco normativo garantizan la calidad académica y la pertinencia de los cursos de estudios generales en la universidad? Y luego, ¿qué normas regulan la carga académica y la secuencia de cursos en el plan de estudios de los cursos generales en la UNSA? Luego, voy a leer todas las preguntas para que vayan apuntando. ¿Cuáles son los cursos? Este es para el doctor Breiner Díaz. ¿Cuáles son los cursos o materias que presentan mayores desafíos para los estudiantes en las carreras de ingeniería y arquitectura y cómo suelen apoyarse para superar estos retos? Para el siguiente ponente, el doctor Miguel Benítez, de la Universidad Nacional de Trujillo, considera que los estudios generales son fundamentales para el proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios. Y por último, para el doctor José Díaz, ¿cuál es la diferencia entre los cursos de estudios generales específicos y de especialidad que mencionó? ¿Cómo están organizados los estudios generales en ciencias en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana? ¿A cuántos créditos equivalen de la formación de los estudiantes? ¿Y opina si esta organización es óptima o cómo podría mejorarse? Entonces le doy la palabra en primer lugar al doctor Wilber Valdés para que pueda responder. Seamos breves porque nos hemos pasado un poquito el tiempo de la mesa. La siguiente comienza a las 6:30, así que adelante, por favor, doctor. Ok, mil gracias. A ver, vamos a tratar de ser realmente puntuales, ¿no? Hay una primera inquietud, dice, ¿qué aspectos específicos del marco normativo garantizan la calidad académica y la pertinencia de los cursos de estudios generales, ¿no? Y ahí habría que establecer con precisión 4 aspectos específicos, ¿no? En primer lugar, estaría centrado en la estructuración curricular, ¿no es cierto? En la medida en que estas asignaturas de alguna forma estén sumados los mejores esfuerzos para concretizar los currículos de cada una de estas asignaturas, no podríamos garantizar nada, ¿no? En consecuencia, ese es un primer aspecto fundamental, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque las asignaturas deben de tomar en cuenta ese concepto de las megatendencias, por ejemplo, cómo se está moviendo el mundo y cómo es que esas formas de entender estos elementos del contexto mundial
pueden efectivamente aterrizar de una manera eficaz en los procesos de formación, ¿no? Pero al mismo tiempo tomando en cuenta la realidad local, ¿no es cierto? Entonces, en este concepto de localidad entre lo global y lo local es un aspecto importante que debería de adentrarse en la estructuración curricular. Es un primer aspecto fundamental. Hay un segundo aspecto que podría garantizar, tiene que ver con la estructuración, ya no del currículo, sino de la intervención o del desarrollo de las asignaturas de estudios generales, ¿no? En algunas experiencias, en algunos espacios, nos han indicado que muchos, incluso padres o docentes o incluso autoridades, están con la idea de que estudios generales son cursos de relleno, ¿no? Son situaciones que, bueno, ya la norma lo exige, ¿no? Pero que no hay un respaldo importante, ¿no? Eso implica que esa forma de estructurar la ejecución de estos cursos requiere, en primer lugar, la participación de docentes lo suficientemente preparados que atiendan estas asignaturas de la mejor manera y que, por otro lado, haya también el respaldo con absoluta claridad de la autoridad, que pueden ser el decano de facultad, el vicerrector, rector, cuando las decisiones tienen esas condiciones, creo que vamos por buen camino. Hay un tercer aspecto importante y que está centrado ya a los mecanismos de enseñanza-aprendizaje. Estas asignaturas van a exigir tres aspectos importantes en este sentido. En primer lugar, una asignatura no puede ser solamente centrada entre un proyector, una pizarra, unos plumones y nada más, ¿cierto? Tienen que ser, insisto, asignaturas de fortaleza académica, pero al mismo tiempo que sean totalmente dinámicos, fuertes, que vayan no solamente a la transición a un espacio de reflexión, sino también de acción, ¿no es cierto? En consecuencia, ese es un primer aspecto. Lo segundo, que está centrado a esa dualidad. ¿Cuál es la forma, cuál es el perfil del docente? Sobre el cual vivimos conversando un poquito, ¿no? Ese es un aspecto importante de esta segunda característica. Y lo tercero, vinculado a las formas de diálogo, de acercamiento, ¿no es cierto?, entre docente y estudiante. Hay un tercer aspecto fundamental, que tiene que ver con la materialización de ese concepto que plantea la pregunta, ¿no? El concepto de calidad. Y la calidad no es un concepto teórico. El aspecto vinculado a la calidad son las exigencias del diario vivir, es convivir en unas condiciones distintas, ¿no? En consecuencia, creo que por ahí podíamos pergeñar de alguna forma las características que pueden exigir esos niveles de calidad, ¿no? Hay una segunda inquietud que está centrada en qué normas regulan la carga académica y la secuencia de cursos en el plan de estudios, de los cursos generales, ¿no? A ver, como habíamos mencionado, en el caso nuestro, en la Universidad Nacional de San Agustín, es la Oficina de Estudios Generales quienes concentran las responsabilidades de carga lectiva y en consecuencia se establece qué cantidad de grupos, cada grupo, cuántos estudiantes tienen matriculados y en consecuencia es la Oficina de Estudios Generales en coordinación con los departamentos los que asignan la carga lectiva de estas asignaturas. Mil gracias. Si hubiera alguna inquietud adicional. Gracias, doctor Wilber. La siguiente persona es el doctor Breiner Díaz. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, en el programa las materias o cursos y de qué manera podríamos dar solución a nuestros futuros ingenieros, ¿no? Definitivamente es totalmente diferente a veces ver cuando la universidad nos preparamos, obviamente a nivel técnico, ¿no? A veces los chicos con prácticas ya ingresan a las empresas, ya sienten, siendo estudiante, esa presión, ¿no? Que corresponde a resultados. Entonces, definitivamente algunos cursos, un trabajo en equipo, liderazgo, visión gerencial, entre otros, como cursos a nivel tecnológico que corresponden para formar. Definitivamente es parte de solucionar estos, por eso es reto de los cursos generales y como dijo el colega, ¿no? Se ve o se malinterpreta que son cursos de rellenos y no es así, ¿no? Sencillamente debemos articular, ya cambiar la perspectiva de la visión. Un curso general o estudios generales es parte de la formación de un estudiante
sino que ya el enfoque ya cambió, la tecnología ya cambió y estamos en la modernidad de virtualidad. Entonces, va a ser divertido así. ¿Y cómo, de qué manera podemos apoyarlos? Capacitación. Yo creo que la universidad está a la altura de poder capacitar, darle capacitaciones, talleres, full, como se dice, cursos que en la realidad, el contexto de lo que se viene a nivel micro, macro, ¿no? Entonces lo vemos desde las tres perspectivas que corresponde a nivel psicosocial, ¿no? Que corresponde para poder a nivel macro corresponde. Entonces, bueno, por el tiempo, estamos contra el tiempo, eso es lo que corresponde. Gracias, doctor Díaz. Le damos la palabra al doctor Miguel Benítez, por favor. Sí, muchas gracias. La importancia de los estudios generales radica en que los estudiantes que egresan de secundaria aún no han madurado completamente, ¿no?, como persona para integrarse a la sociedad. Ese es un aspecto que tenemos que reconocerlo. Tampoco escogen o han podido ya al 100% conocer o saber qué carrera escoger. En el transcurso del funcionamiento de estudios generales y del ingreso de los estudiantes, hemos visto deserciones por varios motivos en diferentes escuelas que se cambian de una escuela, ingresan a una escuela y se trasladan a otra escuela, a veces completamente disímiles. Es decir, el chico de secundaria no tiene al 100% definido su carrera y hay que orientarlos. Se tiene que ver en estudios generales esa orientación para que puedan completamente escoger su carrera. En tercer lugar, hay deficiencias en los aspectos de lectura, en los aspectos de redacción, de ortografía, ¿no? También hay deficiencias en los aspectos de la historia de su comunidad, de la historia de su región, de la geografía del país. Son serias deficiencias que a veces lo soslayamos en los estudios generales y no le damos la debida importancia que más tarde, más adelante, van a marcar su vida como profesional. Desconocen muchos de ellos sus riquezas que tiene cada comunidad. Entonces, si el joven que ingresa a la universidad desconoce la riqueza que sí tiene su región, su comunidad, su país, ¿cómo va a poder interpretar la realidad por más cursos que le podamos dar propedéuticos? Entonces, necesariamente los estudios generales tenemos definitivamente que hacer un análisis previo de lo que está sucediendo en la secundaria. En la secundaria hay defectos que los estudios generales van a completar o van a dirigir estas falencias para después orientarlos o darles los conocimientos básicos para que ellos puedan ya profesionalizarse. Muchas gracias, ese es lo que quería Gracias, doctor Benítez. Le damos la palabra finales al doctor José Díaz para que pueda cerrar con la pregunta que se había hecho. Doctor Díaz, ¿puede escucharnos? Listo. Sí, doctor. Gracias. Adelante, doctor. La primera parte dice la diferencia entre estudios generales, cursos de estudios generales específicos y especialidad. Nosotros en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana no partimos de cursos. Nosotros al rediseñar los nuevos planes curriculares de las 36 carreras, hemos adoptado la concepción de la formación integral en base a competencias. Entonces, el elemento que dirige el proceso son las competencias. Por supuesto que luego, para que los estudiantes logren desarrollar esas competencias, se va a necesitar de contenidos disciplinares, que bueno, ya serían los cursos. Entonces, nosotros elaboramos una diferencia entre los estudios generales, específicos y especialidad en cuanto a la magnitud, la naturaleza de las competencias.
las competencias de los estudios generales tienen un ámbito mayor. En cambio, las competencias de los estudios específicos ya están ligados a nivel propedéutico a las competencias de especialidad de cada carrera. En cuanto de cómo estamos atendiendo los estudios generales en ciencias en nuestra universidad. En nuestra universidad tenemos carreras de ingenierías, tenemos carreras de ciencias biológicas, medicina y también digamos que estarían ubicados en las humanidades. Entonces, nosotros en nuestra universidad hemos asumido que los estudios generales es aplicable a todas las carreras que tenemos, en este caso que son 36. ¿Por qué? Porque va a resolver ciertas dificultades. Por ejemplo, ya enunciamos en nuestra exposición el problema de la comunicación. El asunto de la comunicación, el ingeniero forestal, el ingeniero agrónomo, el biólogo, el médico, necesitan tener un dominio de la comunicación para que puedan interrelacionarse mejor en la comunidad o en la sociedad. El asunto del razonamiento. Hemos encontrado la dificultad que nuestros estudiantes no han desarrollado la competencia del razonamiento lógico, no del razonamiento matemático, sino del razonamiento lógico en general, porque el razonamiento lógico en general se aplica en la historia, en la geografía, en enfermería, en todos los campos del conocimiento. Y entonces, y es por ello que planteamos que los estudios generales a nivel de competencias sea aplicable a todas las carreras. Igualmente en el asunto de con la comprensión del contexto, ya sea un ingeniero forestal, agrónomo, cualquiera de las ingenierías, por lo menos tiene que tener una comprensión mínima de los procesos políticos que se desarrollan a nivel local, regional, nacional e internacional. Además también de una comprensión social, por lo menos deben entender cuál es la composición social en nuestra sociedad peruana. Somos una sociedad pluricultural multilingüe. Por lo tanto, entonces tienen que entenderlo. Desde el punto de vista histórico, entender el proceso histórico de la región o del país de acuerdo a dónde está ubicada la universidad. En cuanto a la responsabilidad social, tanto el ingeniero forestal, químico, agrónomo, abogado, educador, tiene que desarrollar la competencia de la responsabilidad social. Y el otro asunto es que quizás lo dejamos casi de lado, que se desarrolla a través de las actividades no cognitivas, ¿no? Es el asunto de la promoción de la salud física y mental, que se desarrolla a través de los deportes, el arte, la música, la apreciación de la belleza, etcétera, ¿no? Entonces, en conclusión, consideramos que los estudios generales organizados en base a competencias debe ser aplicado a todas las carreras profesionales de cada universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Díaz. Entonces, damos por concluida la primera mesa del día de hoy. Agradecemos a los 4 representantes de la UNSA, de la Católica de Trujillo, de la Nacional de Trujillo y de la Nacional de Amazonía Peruana. Los invitamos a la siguiente mesa, que es sobre perfil docente universitario, que ya ha iniciado. Ahorita pueden empalmar en el link, en el chat pueden encontrar el link para acceso a aquella mesa, que nos sigan acompañando para la semana de la formación de la Red Peruana de Universidades. Gracias a los 4 ponentes. Muchas gracias también.
Doctor Gracias. Muchas Breiner. gracias. Muchas gracias. Contacto. Muchas Gracias. Doctor Miguel, un abrazo. Que nos vaya Un muy bien. abrazo. Un abrazo. Gusto. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien, eso es. Pero sí, quedamos muy bien.